No firme. Lo van a destruir. Explícame ahora mismo lo que me dijiste. He escuchado conversaciones. Sus socios quieren arrebatarle todo. Una limpiadora silenciosa trabajaba entre oficinas brillantes. Nadie imaginaba que aquella mujer humilde guardaba un secreto que podía derrumbar a un gigante empresarial. Un millonario estaba a segundos de firmar el contrato que cambiaría su destino, y no de la manera que él creía. Ella se acercó con paso firme, con el corazón temblando pero la voz segura. «No firmes esto», susurró, y lo que él hizo después sorprendió a todos. La tarde caía sobre el centro financiero. El brillo de los ventanales reflejaba un cielo gris cargado de tensión. En la sala de juntas, Esteban Rivas, un empresario admirado, sostenía la pluma para firmar una fusión millonaria. Los ejecutivos casi celebraban, mientras los flashes de pantallas y gráficos daban un aire de victoria anticipada. En ese instante entró Emilia Torres, la limpiadora nocturna, empujando su carrito con pasos medidos. Nadie le prestó atención. Ella era solo parte del paisaje laboral. Pero mientras fingía vaciar una papelera, se inclinó hacia Esteban. «No firme, lo van a destruir», susurró casi sin mover los labios. Esteban sintió un frío recorrerle el cuerpo, dejó caer la pluma sin querer. Miró a Emilia desconcertado, tratando de entender si había escuchado bien. Esa frase marcaría el inicio de una tormenta imposible de detener. Esteban salió de la sala con el corazón acelerado. El murmullo indignado de sus socios quedaba atrás. Alcanzó a Emilia en el pasillo. Ella caminaba rápido, como queriendo desaparecer. «Explícame ahora mismo», exigió él, cerrando la puerta de una sala de descanso. Emilia apretó sus manos, respiró hondo y habló con voz temblorosa. «He escuchado conversaciones. Su socio Tomás y la corporación Luterman quieren arrebatarle todo». Esteban frunció el ceño, incrédulo pero inquieto. Ella continuó. «¿Usarán cláusulas ocultas? Usted firmará creyendo que conservará la mayoría, pero no será así». Esteban sintió que el piso temblaba bajo sus pies. «¿Por qué me dices esto?», preguntó. Tratando de ocultar su angustia, Emilia lo miró fijamente. «Porque sé lo que es perderlo todo, y no permitiré que le pase a usted». Esa noche, Esteban revisó cada documento con manos sudorosas. El reloj avanzaba sin piedad. Cada cláusula parecía encajar demasiado bien, tal vez demasiado. Recordó el nombre de Emilia y la determinación en su mirada. A la mañana siguiente, decidió investigar su expediente en recursos humanos. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Emilia tenía estudios de administración y una especialización en finanzas corporativas. Había trabajado en una consultora internacional antes de desaparecer del radar. «¿Qué hace una mujer con este currículo aquí?», murmuró confundido. Buscó a Emilia por el edificio, decidido a obtener respuestas. La encontró limpiando una sala de reuniones, con cansancio en los ojos. Ella bajó la mirada y murmuró: «No importa quién fui, importa lo que debo hacer ahora». En voz baja, Emilia confesó su verdad. Había sido despedida injustamente por denunciar fraudes internos en su antigua empresa. Sin dinero, sin respaldo, terminó trabajando donde pudo para mantener a su hermana enferma. Esteban sintió un nudo en la garganta al escucharla. Aquella mujer no solo era brillante, también estaba rota por dentro. «Entonces por eso reconociste las irregularidades», murmuró él. Emilia asintió con una mezcla de orgullo y dolor. Esteban la miró largo rato. Cada palabra de ella pesaba como una verdad innegable. «Dame pruebas», pidió con firmeza. «Las tengo», respondió Emilia apretando su bolso contra el pecho, «pero si las muestro, mi vida y la de mi hermana quedarán expuestas». Esa misma noche se encontraron en una sala vacía. El silencio pesaba como una sentencia. Emilia abrió su mochila y sacó fotos, grabaciones y copias filtradas del contrato alterado. El rostro de Esteban se ensombreció al ver nombres, firmas, movimientos bancarios sospechosos. Tomás, su socio y amigo de años, estaba implicado hasta el fondo. Esto no puede ser», susurró Esteban, incapaz de procesarlo. Emilia siguió: «Luterman no es una fusión, es una toma hostil». Los ojos de Esteban se llenaron de furia contenida. Había construido su empresa desde cero, con esfuerzo y lealtad, y ahora veía cómo todo estaba a punto de caer por una traición. «Voy a detenerlos», dijo finalmente, con una determinación fría, pero Tomás ya sospechaba. Seguía cada movimiento de Esteban con ojos calculadores. En un pasillo silencioso, escuchó fragmentos de conversaciones y vio cámaras revisadas con urgencia. Emilia supo entonces que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba.
Esa noche, escondida en la oficina de Tomás, descubrió un plan aún más oscuro. Si Esteban no firma, destruiremos a esa limpiadora y a su hermana también. La sangre de Emilia se heló. Apretó la grabadora con manos temblorosas. Aquella era la prueba que sellaría el destino de los culpables, pero también la que la colocaba directamente en la mira. Salió de la oficina sin hacer ruido, con el corazón golpeando sin control. A la madrugada, Emilia tocó la puerta de Esteban. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Él abrió con expresión agotada, pero al verla supo que algo grave había ocurrido. Sin decir palabra, Emilia reprodujo la grabación. La voz de Tomás resonó en la sala, fría, calculadora, violenta. Esteban se llevó las manos a la cabeza, horrorizado. Tenemos que actuar antes de que ellos lo hagan. Esteban respiró hondo, sintiendo un peso enorme sobre los hombros. Hoy vamos a mostrar toda la verdad, afirmó decidido. A las 2 de la tarde, la junta directiva y los socios estaban reunidos. El ambiente era tenso y cargado. Tomás entró confiado, seguido de ejecutivos que parecían ya celebrar la victoria. Pero su sonrisa se borró cuando vio a Emilia entrar detrás de Esteban. Un murmullo desconcertado recorrió la sala. Esteban tomó la palabra con voz firme. Hoy, antes de firmar nada, quiero mostrar algo que cambiará este acuerdo para siempre. Emilia proyectó las pruebas. Contratos falsificados, firmas adulteradas, transferencias ocultas. La sala estalló en exclamaciones y miradas de incredulidad. Tomás intentó interrumpir, pero Esteban levantó la mano. Aún falta lo más importante, dijo con frialdad. La grabación sonó en los parlantes, la voz de Tomás amenazando a Emilia y a su hermana llenó la sala con un silencio aterrador. Los ejecutivos quedaron paralizados, algunos llevaban las manos a la boca. Tomás se levantó, desesperado. Eso está manipulado, no es real. Pero nadie lo creyó. La evidencia era innegable. De pronto, oficiales de la policía financiera entraron por la puerta. El rostro de Tomás se desencajó por completo. Tomás Villalta queda arrestado por fraude corporativo y amenazas. Él gritaba que todo era una conspiración, pero las esposas cerraron la discusión. Mientras lo escoltaban, miró a Esteban con rabia venenosa. Esto no ha terminado, bramó antes de desaparecer por el pasillo. Tras el caos, la sala quedó en silencio, como si todos aún intentaran digerir lo ocurrido. Emilia guardó sus documentos con manos aún temblorosas. Esteban se acercó a ella, con gratitud sincera en la mirada. Me salvaste, pero también salvaste a mi empresa, a todos aquí. Emilia bajó la vista, abrumada por la atención repentina. Los socios se acercaron para agradecerle, sorprendidos por su valor. Uno de ellos comentó, nunca había visto tanta integridad en esta empresa. Por primera vez, Emilia sintió que alguien la veía realmente, no como limpiadora, no como sombra, sino como la profesional que era. Esteban respiró hondo y dijo, esto es solo el comienzo para ambos. Días después, Emilia acompañaba a su hermana Sofía al hospital. La cirugía tan esperada estaba programada. Gracias a una beca médica inesperada, que Emilia desconocía que venía de Esteban, los costos estaban cubiertos. Sofía sonreía débilmente, aferrando la mano de su hermana. Todo va a estar bien, prometo que saldremos adelante, murmuró Emilia. Mientras esperaba, Esteban llegó con flores. Tímido pero sincero. ¿Puedo quedarme?, preguntó en voz baja. Emilia dudó, pero asintió. Ambos se sentaron en silencio, compartiendo la misma preocupación. Las horas parecían eternas, pero finalmente el médico salió con una sonrisa. La operación fue un éxito, anunció, y Emilia rompió en lágrimas de alivio. Con el tiempo, Emilia aceptó regresar a la empresa, pero esta vez en un puesto acorde a su talento. Esteban la nombró directora de operaciones, y los empleados la recibieron con respeto. Su nueva oficina tenía una vista amplia de la ciudad, algo que nunca imaginó ver desde adentro. A menudo, Emilia miraba esos ventanales recordando todo lo que soportó. Una tarde, Esteban entró con una sonrisa leve. ¿Lista para empezar una nueva etapa?, preguntó. Emilia lo observó con calma, sintiendo que las heridas comenzaban a cerrar. No va a ser fácil, respondió ella. Lo sé, dijo él acercándose, pero esta vez, vamos a caminar juntos. Ella sonrió suavemente, aceptando que el destino le había dado una segunda oportunidad. La historia de Emilia y Esteban se convirtió en un recordatorio poderoso. A veces, la verdad nace de lugares inesperados y de personas que nadie ve. La valentía de una mujer humilde salvó una empresa entera y reveló traiciones ocultas, pero también sanó corazones rotos,
Reconstruyó vidas y abrió caminos nuevos. El poder no está en el dinero, sino en la integridad y en atreverse a decir la verdad. Porque un simple susurro, "No firmes esto", puede cambiar un destino por completo y demostrar que la honestidad siempre encuentra la manera de salir a la luz.